traigo como un sentimiento agridulce con la idea de podcast. No es creativo, pero como que la idea de podcast en general, pero las conversaciones sí, no mames, güey. Sí, eso sí hacía mucha falta, güey. ¿Por qué traes? A ver, pero ya lleva rato con ese sentimiento, Sí. Y a ver, también lo puedo entender. Sí. ¿Por qué? Digo, no tiene, o sea, no te tienes que preocupar por ofenderme tú. No, yo sí, sé sí, que sí. no, y contigo siempre he sido súper transparente. Sí. O sea, varias veces me has dicho de que, pues cuando quieras la puerta está abierta, Cali la madre, y yo te he dicho de que chido, pero ahorita no, Sí, o sea, sí. como que no traigo ganas, güey. ¿Qué será? O sea, son una serie de cosas. Pero ahí están los vasitos soviéticos Ahí todavía. están, güey. Qué cool, güey. Ahí está tu foto, güey. Sí, de la foto. Tomorrowland, que se incendió el escenario, de hecho. Oye, qué pedo, güey. Sí. Fuimos un año Sí. y el siguiente día se incendió, pinche Tomorrowland. No, ¿qué será el sentimiento anti-podcast? Yo creo que fueron varias cosas. Primero, la neta, sí sentí un poco de burnout. O sea, yo creo que sí llegué al punto donde ya era demasiado podcast. O sea, sentí que hice demasiado. O sea, tal vez dije que sí demasiado y necesitaba haber dicho que no a muchos y me la mamé. O sea, eso y es un sentimiento de burnout propio. Por otro lado, yo creo que todo el tema de el tren, los clips virales, el tema de este güey es demasiado mamador y la manera como habla, como que me puso a reflexionar de que, güey, o sea, ¿cuál es el rol del podcast socialmente hablando? O sea, ¿para qué existe el podcast? O sea, ¿qué función juega, no? Socialmente hablando. Y digo, ya cayendo justo en lo que critico mucho y lo que me han criticado mucho, Kant hacía una distinción entre el discurso privado y el discurso público. ¿Okay? El idiota, históricamente, es aquel que se preocupa solo por lo propio. El idiota es una categoría de una persona que solo ve por sí misma. O sea, filosóficamente hablando, el idiota es una persona que ve el mundo solo desde su lugar. Y Kant decía que había que hacer el uso público de la razón. O sea, el uso público de la razón no quiere solo decir hablar de manera pública, sino hablar de las cosas que interesan a lo público, en contra de lo privado, en contra de un mundo individual. Habría que hablar del mundo del cual todos nosotros participamos. Y yo sinceramente creo que al principio mi entendimiento sí era que el podcast era un uso público de la razón. O sea, era una manera de decir cuáles son los temas que interesan al público y cómo hablamos de ellos. Pero sinceramente me parece que no funciona así. O sea, yo creo que me desiludí. O sea, yo más bien pensaba que eso era, decía, güey, no mames, sí, es que ir al podcast es hacer uso público de la razón. Pero me di cuenta que la gente no quiere eso. O sea, la gente más bien quiere el podcast como una extensión del uso idiota de la razón, del uso privado de la razón, ¿sabes? O sea, como que, si te fijas, los clips virales son historias personales, de autosuperación, como que culto al ego, culto al yo, individualismo sistemático, ¿no? Y también se entiende por la propia explicación de que pues, la sociedad es una superestructura ideológica que es producto de una serie de condiciones materiales y mientras no cambien las condiciones materiales, la superestructura ideológica lo que busca es perpetuar las condiciones materiales que la producen, o sea, mantener un cierto tipo de estasis. Entonces, claro que la gente se siente atacada por cualquier intento del uso público de la razón. Lo normal es que la gente regrese a ese lugar confortable del uso privado de la razón. Y me dio ese sentimiento y dije, güey, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué, güey? O sea, eso es como que, ¿cuál es el punto? O sea, si hay espacios en donde la gente sí quiere hacer un uso público de la razón, pero siento que es un nicho, es un grupo mucho menor de personas y que la gran mayoría definitivamente no puede, no quiere, no le interesa, inclusive le molesta el uso público de la razón. Prefieren constantemente regresar al uso privado de la razón, lo que es filosóficamente hablando el idiotismo, o sea, el preocuparse solo por los asuntos individuales. Y la verdad es que el discurso que domina redes sociales en un sentido genérico es un individualismo sistemático. Y raramente el podcast, que podía haber sido una herramienta emancipatoria para el uso público de la razón, acabó siendo dominado por la propia lógica individualista. A ver, yo creo que muchas veces, porque a ver, llegó un punto, como tú dices, que quizás saturaste un poco tu agenda asistiendo a muchos podcasts, ¿no? Sí, sí. Te volviste como una estampa de, si quieres arrancar un podcast en México, necesitas a Diego, güey. O sea, si no, todavía no. Y de repente apareciste en muchísimos, en muchísimos podcasts. Por experiencia propia, los primeros capítulos tienden a ser muy superficiales porque se tocan los mismos temas, porque también hay incluso un proceso protocolario de vamos a conocernos, vamos a empezar a hablar de quién es Diego, lo que has hecho, ¿no? Entonces se vuelve como un discurso muy repetitivo para la persona que es invitada a distintos podcasts por primera vez. Me imagino que eso influye en este elemento superficial de las pláticas. El burnout. Sin embargo, también todo el tema, por ejemplo, del uso público de la razón, pues también involucra quizá
el hecho, o sea, creo que el podcast en un inicio tuvo un rol muy importante porque se tuvieron conversaciones que a lo mejor nunca habían sido documentadas de esa manera, ¿no? Sin embargo, el formato se explotó tanto que ya esas conversaciones se volvieron hasta clichés. Ya hay clichés de podcast, ¿no? El podcast es un cliché. O sea, ese formato en donde invitas a un güey a que cuente su historia ya es un cliché en toda la extensión de la palabra. Sí. Para llegar realmente a una exposición de razonamiento público, a un proceso dialéctico, pues necesitas un poquito más de profundidad, ¿no? ¿Eso lo encontraste, por ejemplo, con el live review de noticias? Bueno. Porque ahí ya se vuelve un proceso en donde se vuelve pues es episódico, ¿no? Referencias noticias de la semana pasada y ya llegas a niveles de profundidad que un formato como este quizá es difícil que te dé, o da mucho más lento. A ver, este es nuestro capítulo 10, 11 que grabamos en solitario, no sé, entonces ya empezamos hablando sobre un análisis del podcast, ya que no eso en un primer capítulo, pues nunca hubiéramos hablado de eso, ¿no? Sí, ya no hay antesala. Una serie de cosas, antes de que se me olvide. Si encontré... O sea, más bien lo que me topé con el podcast fue justo eso, de que, ahí te va, es que siento que el podcast, la función social que juega hoy, o sea, en un sentido práctico, ¿no? O sea, no en un sentido normativo. Y qué raro que vaya a citar a Kant otra vez en la primera hora de episodio, güey. Pero ahorita, o sea, primero hicimos la distinción del uso público de la razón contra el uso privado de la razón. Y Kant también hace algo, güey, que es una distinción que para mí es, no mames, importantísima ahora que estoy estudiando el tema de postestructuralismo y teoría del lenguaje, que es la diferencia entre una definición normativa y una definición positiva, ¿ok? Normativa es cuando tú dices... debería de cumplir, es el deber ser. O sea, todas las características a priori de un concepto con el cual tú mides el concepto. Entonces, ¿qué debería de ser un podcast? Entonces, normativamente hablando, el podcast es un lugar para expresar ideas y tener discusiones no convencionales. Eso es normativamente. Sí. Positivamente hablando, o sea, medible en el mundo. O sea, si tú agarras todos los podcasts que se producen al día, que la neta son demasiados, son completamente innecesarios, güey. O sea, Chile, güey, o sea, si viéramos la cantidad de energía humana y física material que se gasta en la grabación de conversaciones que son totalmente inútiles, es positivamente hablando un desperdicio brutal de tiempo de la gente, de energía, de espacio, de recursos, de atención, o sea, en todos los sentidos. Hay una métrica que puedes ver, por ejemplo, en YouTube de la cantidad de horas que se han gastado viendo, y a veces sí o no, o sea... He gastado millones de horas humanos en ver conversaciones. Ese es mi pedo. Sí. Entonces me di cuenta de que, entonces la diferencia entre normativo, el deber ser del podcast. Conversaciones interesantísimas que al fin tienen un lugar para ser en el mundo. Positivamente hablando, güey, 99.9% de los podcasts son una puta pérdida de tiempo. Para la gente que lo graba y para la gente que los escucha. Para la gente que nos escucha y un poco para mí, defines esa descripción de positivismo, ¿no? Porque no se debe confundir. Medible en el mundo. Medible en el mundo. Sí, ¿no? O sea, que hay datos medibles en el mundo material. Sí. O sea, normativo es lo que debería ser a priori, positivo es a posteriori en su aplicación en el mundo, cómo mides el resultado de lo que fue. Entonces, Kant hace esa distinción constantemente. Y la neta es una distinción que para el uso del lenguaje es muy importante. Porque todos los conceptos tienen una diferencia muy grande entre lo normativo y lo positivo. Entonces, por ejemplo, tú hablas de la democracia, ¿no? Que no quiero desviar, después hablaremos de política. Pero tú hablas de democracia. Normativamente hablando es una cosa, positivamente hablando es otra cosa completamente diferente. Entonces, para este podcast, cuando yo diga normativo y positivo, no me refiero a que sea bueno o malo, sino me refiero como características a priori antes de su aplicación y características medidas a posteriori en su aplicación. Nada más como para... Y si está muy largo, no nos desviamos por ese tema, pero ¿cómo llegó la palabra positivo a describir eso? Lo bueno y lo malo. Lo medible en el mundo, ¿cómo llegó cómo se relaciona? O sea, ¿de dónde sacó? ¿Quieres que te haga una etimología de positivo? O sea, quiero ver cómo terminó esa palabra ahí. O sea, no tengo idea. Simplemente positivismo. Prefiero no inventar, pero, positivismo también tiene que ver con una línea de la epistemología, que es una teoría del conocimiento, de cómo se mide la creación de conocimiento en el mundo. Pero también ahí hay una carga histórica muy compleja entre la diferencia entre lo negativo y lo positivo. ¿Sabes? Como que lo negativo, después de la ilustración, toma una connotación de malo y lo positivo toma una comunicación de lo bueno. También, de hecho, hay un libro muy bueno de Derrida que se llama La metáfora blanca, mitología blanca, White Mythology, que habla sobre cómo después de la ilustración, la mayoría de nuestras metáforas tienen que ver con la luz es lo bueno y lo oscuro es lo malo.
Entonces, en general es como, hay que iluminar, de que, qué cabrón tan iluminado. Hablas de una manera muy obscura, necesitas más clareza en tus ideas, ¿sabes? O sea, como que después de la ilustración, las metáforas que usamos para describir lo bueno y lo malo tienen como esta connotacioncita precargada, ¿no? Claro. Que inclusive tiene tonos, si te fijas, racistas. O sea, por eso el libro se llama White Mythology, porque hay una mitología blanca que mancha nuestro lenguaje y presupone nuestras metáforas hacia una dirección. Y nosotros, sin darnos cuenta, como el lenguaje es viral, usamos esas metáforas sin conciencia de que siempre fueron metafóricas. Pero no es que, o sea, por ejemplo, la carga magnética negativa y positiva, o sea, no tiene un valor moral. O sea, tiene un valor físico, pero no tiene un valor moral. ¿Sabes? O sea, moralizar la palabra negativo y positivo tiene una cadena histórica, pero no está conectada a la ciencia, por decirlo así. O sea, ¿por qué? Porque históricamente pensamos que más es mejor que menos. Sí. Pero, digo, moralmente hablando, pues no necesariamente. ¿Me explico? Sí. Bueno, regresemos al tema entonces del podcast. Lo normativo y lo positivo. Sí, entonces estaba hablando del podcast, la diferencia entre lo normativo del podcast y lo positivo del podcast. Y otra cosa que me di cuenta es que la gente lo consume, el podcast, o sea, de nuevo, en un sentido positivo, ¿no? Y no estoy moralizando, o sea, no estoy diciendo que esté bien o mal. O sea, es una observación de lo que pasa en práctica, ¿ok? Mucha gente lo tiene como sonido de fondo mientras maneja y está ahí, no le estás poniendo realmente atención. Esta generación está, y me incluyo, adicta a las pantallas, o sea, estamos muy divididos en nuestra atención. O sea, raramente estás haciendo una sola cosa a la vez. O sea, normalmente estás haciendo el celular y algo más. O sea, hay un sonido de fondo, ¿no? Y el podcast, la verdad es que raramente se vuelve como tu principal foco de atención. O sea, es más que nada un sonido de fondo. Pero como sonido de fondo, y esto lo aprendí muy bien, sobre todo por el diseño de las series de Netflix, el sonido de fondo tiene que requerir un mínimo de tu atención. O sea, el sonido de fondo, si se vuelve demasiado exigente, expone esa falla en su función en el mundo. ¿Sabes? Es como que, ¿qué dijo? Sí. ¿Sabes? O sea, mientras esté de que, mira, invité a una emprendedora que nos cuente de sus 5 hábitos, de que, güey, tipo, no mames, o sea, ya sabes de qué se va a tratar el capítulo. Lo puedes escuchar con 10% de tu atención y dices, qué buen episodio. No, le puedes poner al minuto 30 y como que ya lo vas a entender, como se hacen como muchas series y películas hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Porque el hábito de consumo está vinculado al binge watching y como nosotros somos una generación que está condicionada por una vamos a suponer, como por un caleidoscopio de estímulos, el podcast tiene que adecuarse sí o sí a la realidad material de la sobreestimulación. Entonces, yo me di cuenta que yo estaba haciendo algo heterogéneo contra lo homogéneo. ¿Okay? Si quieres, ahorita también hablo de esa dualidad que también me parece importante. Pero lo homogéneo del podcast era eso, ser un buen sonido de fondo que te diera un par de punchlines para que tú repitieras en tus círculos sociales y tuvieras algo de social currency, o sea, de valor social, y repitieras que, escuché esta frase en un podcast, no, estuvo bien verga, y listo, tiras ese madrazo, te sientes chingón y continúas con tu vida, ¿no? Como que el podcast te haga eso, está perfecto, cumple con su función. Y yo creo que o sea, yo también al venir de otro mundo y tener otro tipo de personalidad y otro tipo de interés, mi participación en los podcasts era heterogénea, que al mismo tiempo prueba su valor inicial, pero también su hartazgo muy rápido, por lo heterogéneo. Porque lo que tiende a sobrevivir en un sistema es a que el sistema... O sea, repite eso. ¿A qué te refieres con heterogéneo para empezar? La diferencia entre homogéneo y heterogéneo es que lo homogéneo tiende como a una asimilación donde todo se parece. Lo heterogéneo es lo diferente. Lo raro es que la distinción etimológica entre heterogéneo y homogéneo es que lo homogéneo sí se puede medir con características positivas, pero lo heterogéneo solo se puede medir negativamente en contra de lo homogéneo. O sea, lo homogéneo es todo aquello que comparte una serie de características iguales. Negativo, en ese universo en donde positivismo significa lo medible, en el mundo. Negativismo, ¿qué significa? No medibles en el mundo. Ok, no medible, ya. Exacto, entonces, si te fijas, homogéneo, ¿qué es? Cualitativamente hablando, se mide lo negativo. Cuanti. No, pero cuanti sería positivamente lo positivo. Quali también puede ser positivo. Okay. Porque se puede medir. Bueno, sí, o sea, puedes hacer... Sí, una medición cualitativa. Pero entonces, si te fijas, las características homogéneas, cuando algo es homogéneo, dices, cumple, hay muchas cosas iguales, se parecen, son medibles. Cuando dices, esto es diferente,
pues tiene que ser diferente contra qué. ¿No? Entonces, lo heterogéneo siempre se mide en contra de lo homogéneo. Entonces, históricamente lo heterogéneo siempre ha sido una característica negativa. O sea, es una característica que se mide en contra de algo más. Depende de lo homogéneo. Cuando hablas de homogéneo, ¿te refieres a igual en relación a todo lo demás que existe? A una categoría previamente definida. A una categoría, esa era mi duda. Okay. Heterogéneo te refieres a que es algo distinto a la categoría homogénea. Okay, ya te entendí. Pero si te fijas, ¿ves? Sí. O sea, lo homogéneo se puede definir en sí mismo. Lo heterogéneo solo en contra de lo homogéneo. Contra del homogéneo, ¿Okay? Sí. Entonces, yo creo que mi comportamiento, o sea, para con los podcasts, por su heterogeneidad, justifica el por qué al principio llamó tanto la atención, sí. Porque pareció como que, ay, güey, este güey dice cosas diferentes. Pero a la larga fue como que, aquí no encajas. Yo nada más quiero ruido de fondo, carnal. No me metas. Tal cual. Sí. O sea, el resumen, así en palabras prácticas, es a la larga es de que qué hueva Diego. ¿Sabes? Como que no era para eso el podcast. Pero mi contraargumento sería que, güey, no es cierto. O sea, bueno, cuando sí, menos mi experiencia contigo en creativo siempre es una muy positiva. ¿A qué te refieres? En una cuestión personal y en una cuestión cuantitativamente hablando, güey. O sea, a ver, en visitas, yo he dicho muchas veces que yo no leo comentarios, pero yo sí me enfoco mucho en el like-dislike rate. A mí se me hace una métrica muy interesante porque creo que mucha gente no se atreve a comentar. Creo que el comentario abraza más lo negativo que lo positivo. Y el like-dislike ratio se me hace una métrica interesante porque, por ejemplo, cuando ves una carga de comentarios negativos en un episodio, sí se manifiesta en el like-dislike ratio, pero de una manera muy sutil. Entonces te hace entender el espacio que realmente ocupa ese hate. Entonces yo diría que, güey, o sea, creo que justamente eso es lo que te hace un gran invitado de podcast, esa heterogeneidad, o sea, justamente romper el molde. A ver, contigo no puedo estar en piloto automático, güey. Aprendí la lección a la mala en el primer capítulo que estaba switchando en el capítulo y dije, de repente, ¿de qué ver estamos hablando, güey? Sí, o sea, sí. Yo no soy muy bueno para esas pláticas en piloto automático. O sea, hay ciertas personas que yo he conocido y que he invitado que creo que el mejor cumplido que les puedo dar es, güey, son muy difíciles de reemplazar. O sea, creo que eres una persona que tiene opiniones tan propias y, a ver, entiendo que ninguna opinión es tuya, ¿no? Sí. Pero cuando menos tienes referencias tan alejadas del mainstream que es muy difícil reemplazar tu voz, güey, al punto en el que de cierta manera te has graduado como a una especie de conciencia mía en donde a veces hago ciertas cosas y sí pienso, ¿qué pensaría Diego? ¿A Chile? La neta, y te lo digo como un cumplido, gracias, o sea, sí es algo que... Tú sabes que yo también la paso tirándote flores en mis podcasts y en mis reviews. Suelo tenerte como una muy buena referencia y también te he aprendido muchísimo, lo he dicho muchas veces. Pero mira, regresando al punto, ni siquiera para mí es un tema tanto en lo personal de que si despierta hates o trolls, así, porque concuerdo contigo y digo, y los indicadores lo prueban. Sí. O sea, nuestros capítulos son capítulos muy, muy bien recibidos en términos de likes y dislikes, en términos de vistas, pues también es invariablemente. Porque al final de cuentas, o sea, a la red social no le importa si son hates. Sí, no. O sea, importa el view. La neta, o sea, siendo sinceros, o sea, muchas veces los haters acaban inflando los contenidos sin darse cuenta. Importa la cantidad de tiempo que le inviertes al contenido más que el view, ¿no? Tal cual. Porque es lo que monetiza la red. Sí, por eso las métricas ya no es view, son minutos vistos. Sí, tal cual. Porque es lo que monetiza la red al final. Pendejo, me atoré el tiempo. Bueno, entonces, o sea, me di cuenta, pero ya ni siquiera es eso, Roberto. O sea, ni siquiera era el tema no sé, me quieren o no me quieren en los podcasts. O sea, yo pensé, o sea, ¿qué quiero hacer yo en un podcast? O sea, ¿cuál es el punto de estar en un podcast, no? Porque ahí viene el final de la reflexión, que es la reflexión sobre si el tratar de transmitir estos tipos de conocimientos por estos medios tienen un efecto o no en los oyentes. Y la verdad es que me di cuenta que tal vez no tanto. ¿Por qué? Porque como la mayoría de la gente usa el podcast en un sentido de sonido de fondo, y como yo no tengo ese tipo de conversaciones, o sea, yo sí, por lo menos espero, yo estoy conversando contigo. Yo nunca vengo a un podcast pensando, me van a escuchar 1 millón de personas. A mí me vale verga. O sea, yo vengo a platicar con mi amigo. Esto es voyeurismo, sí. Claro, esto es voyeurismo puro. Sí, totalmente. Eso es voyeurismo puro. Sí. O sea, yo vengo a platicar contigo, pero yo sé que tú sí me entiendes. Entonces yo puedo tener una conversación contigo en un nivel en el cual yo me siento cómodo hablando y yo sé que tú te sientes cómodo entendiendo. Pero lo mismo que tú decías, tú tienes que quitar el piloto automático. El pedo es que para la mayoría de los voyeurs,
Sí. O sea, eso no da, ¿sabes? O sea, no les da el estilo de vida, el tiempo, inclusive lo digo contingentemente, ¿no? Pues es gente que trabaja o va manejando o está de que en su chamba inclusive escuchando. Y güey, no mames, no da para escuchar un argumento complicado que, si te fijas, pues sigo usando términos que definí en el minuto 1 y estamos en el minuto, no sé, 15, 20. Y es como que, carnal, pues, o sea, tengo otras cosas que hacer. Entonces, a la larga es, no mames, pinche mamador, habla fácil. Sí. O sea, habla fácil para que te pueda yo consumir en el modo en el cual normalmente consumo los podcasts. Entonces dije, ¿para qué? O sea, si prefiero otros formatos. Entonces me funciona la review de noticias. Sí. O sea, la review de noticias me quedó con madre porque era uso de la razón pública. O sea, porque es el uso... O sea, y esto también me lo explicó Farid. O sea, Farid aquí la neta me dio un pinche consejazo y también tú sabes que lo amo mucho. Cabrón inteligentísimo. Farid me dijo, güey, tú lo que tienes que hacer es conectar la teoría con cosas prácticas del día a día. O sea, porque él decía, antes tus videos eran como muy teóricos de filosofía rara, pero era como que, puta, les voy a explicar en un video qué es el cuerpo según Spinoza. Y puta, o sea, pinche filósofo muerto, de que rarísimo y conceptos muy abstractos y la madre. Y claro, hay gente que mama ese tipo de contenido y le da un chingo de valor, pero no es el uso público de la razón. O sea, entendí que el uso público de la razón es decir, y aquí también viene mi maduración del compromiso con la filosofía, que es, pues, tiene que tener un resultado en el mundo. O sea, ahí te refieres a una coloquialización sí. de los conceptos, ¿no? Pero que también se vuelve difícil porque dices, bueno, es rebajar un poco el discurso. Justo. Y ya no hablar... Pero mi compromiso es... O sea, sí tenerlos en un sentido práctico sin necesariamente diluirlos. Que esto es lo raro. O sea, porque por esto es como el punto, el sweet spot para mí sería encontrar eso. O sea, lo que trato de hacer es esto. Es decir, puedo hablar sobre no sé, güey, presidente Javier Milei bailando como idiota, pero puedo aplicar teoría de John Baudrillard sin diluir la teoría de John Baudrillard para explicar por qué el presidente de Argentina baila como idiota.